Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Que el Señor me los bendiga a todos los que se encuentran conectados en este momento a través de la página de Pastor Telvin Díaz, ahí en el Facebook Live. Gloria al Señor. Aleluya. Para mí es un honor, es un privilegio poder saludarlos a todos, esperando que se encuentren eh, bien. Gloria a Jesús. Aleluya. Eh, Saludos a mis hermanos amados que eh, se van a lograr conectar con esta transmisión. Gloria al Señor. Eh, Quiera pues en esta maravillosa eh, hora que tengo la oportunidad eh, de compartir estos minutos, cada uno de ustedes. Uh, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eh, Quisiera compartir un tema eh, que le he puesto por título, justificando la mediocridad. He estado viendo, analizando, compartiendo este tipo de temas que son importantes en la vida cristiana. Es parte de nuestro comportamiento cristiano, los deberes cristianos, cómo deben de ser las actitudes en el cristiano. Y hemos estado viendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, estuve compartiendo en la semana anterior sobre la actitud del agradecido, aquel que siente o aquel que ha sido beneficiado por el Señor en algún momento de su vida. ¿Cuál debe de ser la actitud de la persona que, que es agradecido con los favores de Dios? Y también um, estuve compartiendo con todos ustedes el día domingo, el domingo anterior, el tema del desagradecido. ¿Por qué hay personas desagradecidas? Y que estudiábamos que el desagradecimiento es la forma como el ser humano realmente refleja el orgullo que lleva adentro. El orgullo es un mal que afecta a muchos seres humanos y, y cuando el orgulloso comúnmente es una persona desagradecida, una persona que considera que los favores que le han, que le han hecho pues no son suficientes como para tener que agradecer. Eh, y en esta ocasión, pues quiero hablar de la persona que tiene una actitud mediocre. Eh, y cuando digo mediocre, la mediocridad no es una incapacidad del ser humano. Hay personas que son mediocres no porque sean incapaces, sino porque el problema de la mediocridad es eh, realmente um, um, radica en la irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Eh, entonces, la mediocridad es el reflejo de la irresponsabilidad. Cuando somos irresponsables con las cosas que se nos han
encomendado, con las cosas que se nos han entregado en nuestras manos, de las cuales debemos de ser personas em, am, que, que cumple con lo que se le ha pedido. Entonces, la mediocridad es la irresponsabilidad, el no cumplir con aquella misión o aquella comisión que se me, que se me ha conferido, que se me ha encomendado, que alguien ha tenido la confianza de, a- de poner en mis manos o en sus manos una responsabilidad. Creo que el que le ha solicitado, el que le ha pedido, el que le ha entregado esa responsabilidad es porque sabe que usted tiene la capacidad de poder desarrollar la misión encomendada. Entonces, la mediocridad no es más, no es otra cosa más que el fruto, el resultado de la irresponsabilidad. Ahora, el problema es que cuando la persona es irresponsable con aquellas cosas que se le piden, que se le demandan, que se le han pedido, que se le han solicitado hacer o desarrollar, la persona cuando es irresponsable, cuando esa persona actúa con mediocridad, o sea, cuando esa persona no cumple completamente con lo que se le ha pedido, con lo que se le ha entregado, entonces aquí viene el gran problema de de esta actitud del ser humano y que desdichadamente se da mucho también en el cristiano. Yo quiero que ponga mucha atención en estos minutos que voy a compartir, porque este es de suma importancia y son principios y valores cristianos que debemos nosotros que atesorar. Eh, a mí me gusta mucho hablar de doctrina, me gusta hablar mucho de principios bíblicos, eh, eh, porque hay gente, bueno, que cuando aparece uno tocando un tema profético, hombre, aparecen miles de personas viendo porque despierta un interés. Y el problema es que la mayoría de esas personas simplemente lo que hacen es fomentar el morbo. Simplemente es, bueno, voy a ver qué dice este. O a ver, la gente simplemente uno toca esos temas, lo que despierta en ellos nada más son emociones. Emociones, en algunos miedo, en otros entusiasmo, pero que no pasa de eso. Simplemente ser a un entusiasmo momentáneo o un miedo momentáneo. La vida cristiana no la podemos pasar nosotros en emociones, no la podemos pasar en sentimientos, no podemos pasarla en momentos de estados de ánimo. No, la vida cristiana se, se, se fundamenta en principios bíblicos que son eternos y que deben de regir nuestra conducta de vida diariamente. Lo que necesita el cristiano realmente es fundamentar su vida en la palabra del Señor, en principios bíblicos. Lo que necesita es conocer cómo debe de conducirse en esta vida, en el camino cristiano. ¿De qué nos sirve conocer toda la escatología? ¿De qué le sirve a usted saber cuándo será la gran tribulación? Y qué pasará en la gran tribulación, y quién es la bestia, y quién es el falso profeta, y de dónde vendrá el anticristo, y que quién que es, que son las siete cabezas y los 10 cuernos. De qué sirve tener información del Armagedón, de la guerra de Got y de Magot? ¿De qué sirve saber si todo esto, si al final de cuentas la vida cristiana, la vida misma bueno, nuestra es un desastre? Es un desastre. De nada sirve conocer todo esto y saberlo si al final de cuentas lo que importa es si estoy viviendo acorde a las demandas de Dios para poder tener derecho a escapar de todo eso que yo sé, que tengo información.
Entonces, ¿de qué sirve la información si no tengo la preparación necesaria para enfrentar todo aquello que yo sé? Entonces, esto está muy interesante. Quiero ah, que veamos Mateo capítulo 25, porque aquí he basado este pequeño estudio, Mateo capítulo 25, gloria a Jesús, Mateo capítulo 25, en el versículo número 14, versículo número 14, Mateo 25, 14, gloria a Jesús, Mateo 25, 14. Y sabe, estoy tocando este tema porque encuentro que hay mucha persona, tanto en el camino cristiano como fuera del camino cristiano, la gente del mundo, eh, eh, que comúnmente tiene mucho este problema de la mediocridad, de la irresponsabilidad. Y el hecho mismo no es tanto la irresponsabilidad, no es ese el problema. No estoy diciendo que no es un problema, pero realmente no es el problema básico. No es el problema básico. O sea, el asunto es que debemos de buscar la raíz o buscar qué es lo que realmente es malo dentro de lo malo. Oiga lo que acabo de decir. Tenemos que aprender a encontrar qué es lo realmente malo dentro de lo malo. O sea, dentro de algo malo hay algo que es realmente malo. Y alguien dirá, pero no le entiendo. Bueno, lo que tengo que encontrar es qué es lo que me ha ocasionado que esto sea malo. Por ejemplo, si usted encuentra un árbol con guayabas que estén malas o algún tipo de fruta, un mango que está malo, no se trata de decir ese mango es malo o esa guayaba es mala. No se trata de decir este fruto es malo. Se trata de encontrar el problema que ocasionó que ese fruto se convirtiera en malo. Por eso es que este tema es importantísimo para que la persona diga realmente dónde está lo malo de esto malo que estoy haciendo. Mire, Mateo 25, verso 14 nos explica, nos habla de esta historia de la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Gloria a Jesús. Parábola de los talentos. Mateo 25, 14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor compara el reino de los cielos, no que el reino de los cielos sea lo que realmente Jesús quiere decir en esta parábola, sino que está diciendo que el reino de los cielos actúa de la manera como él va a explicar en esta parábola o en esta historia, usando un ejemplo de una persona humana, terrenal, que tiene muchos bienes y que le entrega sus bienes a su siervo. Y el Señor está diciendo, el reino de los cielos, con ustedes, que son los siervos del reino de los cielos, igualmente como la historia que les voy a contar, en el reino de los cielos les han entregado, les han conferido una enorme responsabilidad. Y Jesús toma el ejemplo de, o esta parábola,
usando el término talento. Talento nosotros, los humanos, o inclusive en el ámbito cristiano, lo identificamos con una actitud, con un carisma, con un don, con algo que recibimos para hacer una función. Por ejemplo, alguien dice, usted tiene el talento de cantar. Otro dice, usted tiene el talento de tocar instrumentos. Otro dice, usted tiene el talento de ser buen administrador. Entonces, talento para nosotros en el concepto cristiano actual es una actitud o una capacidad para desarrollar o para ejecutar algo que de lo que no nacimos con eso, sino que de pronto nos lo dieron y que lo perfeccionamos y que lo debemos de usar para una buena función. Pero en el contexto bíblico, como Jesús lo usa en la parábola, talento no es una capacidad de desarrollar una función. Talento es una medida monetaria. En el contexto bíblico, talento es una medida monetaria. El talento era, podía ser en cualquier tipo de metal. Podía ser un talento de bronce, podía ser un talento de plata. Habían talentos de plata, talentos de oro, talento de cobre. ¿Qué era un talento? Un talento es una medida monetaria. O sea, esa medida era, era una cantidad de peso metálico que equivalía aproximadamente entre 35, o sea, digo entre porque variaba según el país o la región. Eh, Podía ser entre unos 35 hasta unos 40 kilos de peso. Se cree que eso equivale, o sea, no es que se cree, es que eso equivalía a un promedio de 75 a 80 libras, la medida estándar, que era la medida israelita, la medida judía. Un talento entonces en el contexto bíblico de Israel era una medida monetaria, era un peso, no un peso de los que nosotros llamamos un peso, no, un peso de peso, de pesor, de volumen. Era un peso equivalente a 35 kilos. O sea, si alguien decía, eh, te doy un talento de plata, o un talento de cobre, un talento de bronce, o un talento de oro, en un negocio, por una propiedad, entonces se sabía que si negociaban un talento de cualquiera de ese tipo de monedas, tenía que pesarle 35 kilos de ese metal. O sea, un talento de oro eran 35 kilos de oro, o sea, aproximadamente unas 75 a 77, 80 libras de, de oro, o fuera de plata o fuera de bronce. Así que para que vayamos teniendo una idea y nos pongamos en contexto, el hombre que Jesús pone de ejemplo dice que tenía muchos bienes y llamó a sus siervos. Estoy en el versículo número 14. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Jesús no dice de qué metal eran esos talentos. Si era de oro, de plata, de bronce o de
cobre o hierro o otro tipo de metal. Comúnmente, el talento estaba más asociado con el oro, porque el talento era la medida máxima de una moneda. Entonces, una negociación se podía tasar en talentos de oro. Imagínense la enorme cantidad de que tenía que ser. Póngala a pensar hoy en día 75 libras, 80 libras de oro puro, oro macizo, oro 18 quilates. Póngale, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de dinero es eso en la actualidad? Entonces, Jesús dice que es el hombre, aquel que era poseedor de esta gran fortuna, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro solo le dio 1 talento. Pero vea el detalle que dice aquí. Verso 15, a uno dio 5 talentos. 5 talentos, multiplíquelo por 80 libras. Le entregó 400 libras, en este caso fuera oro, 400 libras de oro. Era una fortuna inmensa, incalculable. Bueno, que una persona común y corriente que viera del jornal, nunca en su vida alcanzaría a ver eso, ni trabajando todo el resto de su vida. Jamás. Porque la persona común ganaba apenas 1 denario. Y un talento de oro equivalía a millones de denarios. O sea, imposible para una persona común y corriente alcanzar esa cantidad. Entonces, Jesús usa este ejemplo para decir, lo que yo les voy a entregar a ustedes como parte del reino de los cielos, cualquier cosa que yo les dé, cualquier capacidad, cualquier medida de unción, eh, quiero que entiendan que es como como un talento de oro, o sea, como una moneda de enorme valor, muy grande. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar todo aquello que el Señor nos haya dado, nos haya entregado, para que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Nosotros no tenemos que devalorizar lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que este tema lo he puesto muy de la mano, muy junto con el tema del desagradecimiento y del agradecimiento. La actitud del verdadero agradecido y el desagradecimiento es un reflejo del orgullo que hay adentro del ser humano. Pero en este caso estoy hablando de de la mediocridad. La mediocridad. Ahora, ¿cuál es el problema de la mediocridad? Te dije que la mediocridad es cuando me vuelvo irresponsable con lo que se me ha sido dado, con lo que se me ha sido encomendado, y me vuelvo irresponsable por varias razones. Una de ellas puede ser porque yo menosprecio lo que he recibido, porque yo menosprecie lo que he recibido. Entonces, cuando eso sucede, comienzo a buscar excusas, justificaciones de por qué soy irresponsable. Allí es donde está el verdadero problema de este problema. Ahí es donde está el verdadero mal de este mal. Todos nosotros como seres humanos tenemos diferentes tipos de debilidades, de dificultades para desarrollar una función. ¿Por qué? Porque somos humanos y de pronto nos puede traicionar nuestras propias emociones, nuestros propios argumentos. El problema es que tenemos que entender que si Dios nos ha entregado en nuestras manos un talento, es porque Él sabe y conoce que somos capaces de desarrollar esa función que se nos ha encomendado. Dios nunca va a ponerle a nadie cargas que no podamos llevar.
Pero ¿cuántas personas han actuado irresponsablemente con lo que Dios les ha dado? Yo conozco personas con una enorme capacidad para cantar, no para contar las canciones de los Tigres del Norte, ni de los Temerarios, ni de Chente Fernández, ni de los Bukis, no, 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 ni de Ricky Martin, ni de Shakira, ni de, bueno, todos esos diablos. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de personas con una enorme capacidad vocal, una capacidad de articulación increíble, impresionante, que uno se queda con la boca abierta y dice, wow, qué tremendo, qué capacidad, qué voz tan hermosa, qué voz tan linda. O sea, queda uno impresionado que uno dice, no, hombre, este hombre o esta mujer toca el cielo y le mueve el trono a Dios con esa forma de voz que tiene. Pero de pronto, esa misma persona lo ve uno alejarse de Cristo y terminar usando ese enorme talento que Dios ha puesto en sus manos, que es un gran tesoro, es algo de muchísimo valor. Por eso es que Jesús usa la parábola de los talentos, hablando de cuestiones monetarias, para que nosotros entendamos en aquel momento, para que los discípulos entendieran que lo que el Señor estaba poniendo en sus manos era de muchísimo valor. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Pero ¿por qué nosotros que decimos que somos cristianos terminamos convirtiéndonos en un mediocre? Ay, Dios mío, yo esto creo que se va a poner bueno. Ojalá que esas personas que solo son excusas, justificaciones, se den cuenta que lo que están haciendo es actuando con mediocridad. Con mediocridad. ¿Por qué? Porque lo que son es unos irresponsables con lo que Dios les ha conferido, con lo que Dios les ha encomendado. Yo creo que debe de ser algo que debe ponernos en alerta y decir, Señor, guárdame, Señor, líbrame de volverme un mediocre. O sea, una persona que haga las cosas a medias. Mediocre es una persona que hace las cosas a medias. ¿Por qué? Porque se vuelve irresponsable, porque se vuelve incompetente, no porque no sea competente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Óigame, usted que se encuentra en este momento viendo esta transmisión y que usted anda apartado del Señor y que usted, Dios en algún momento le dio una capacidad tremenda para compartir con otros. Hay gente con una capacidad de predicación que yo me aparto porque no soy pero ni un pelo de un predicador de esos, con una capacidad enorme y hermosa que uno los admira, con un léxico impresionante, con una dulzura para hablar. Dios mío, que uno dice, wow, cómo yo quisiera tener esa capacidad, cómo yo quisiera tener esa facilidad de palabra. Es como cuando la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 18, que en un lugar apareció un hombre con una capacidad tremenda que dejó a la gente con la boca abierta. Eh, 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 Vea lo que dice esta historia, eh, capítulo 10, 10, a ver, 18. Dice en el versículo 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, o sea, nacido en Alejandría, varón elocuente, oiga, varón elocuente, poderoso en las escrituras, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre no tenía un conocimiento completo de, de lo que era Jesucristo,
de lo que era la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, porque él posiblemente, este Apolos posiblemente era alguien que había conocido a Juan, escuchó a Juan, se bautizó con el bautismo de Juan, o posiblemente sea un discípulo de Juan, porque muchos discípulos de Juan creyeron de que Juan realmente era el Mesías y ellos comenzaron a irse por muchos lugares a predicar el mensaje de Juan. De hecho que, de hecho que aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19, eh, eh, vemos nosotros esta misma, es una historia parecida donde el apóstol Pablo se encuentra a un grupo de personas eh, que solamente habían escuchado del mensaje de Juan. Mire, Pablo les pregunta, capítulo 19 del libro de los Hechos, les dice, eh, eh, les dice Pablo cuando llega él a Éfeso, dice el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, halló a ciertos discípulos, o sea, un grupo de discípulos, les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos no conocían el Evangelio de Cristo, a como muchos de hoy en día, que no conocen el Evangelio completo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Entonces, Pablo pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, estos estaban como Apolos, que solo conocía una parte de la verdad, pero no conocía el resto de la verdad. Pero vean la importancia cuando Pablo le pregunta a esta gente, esta gente dice, no, nosotros no hemos oído esto, nosotros hemos bautizado el bautismo de Juan y es todo lo que sabemos. Y entonces dice que entonces Pablo les explica, y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que habría de venir después de él, esto es en Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto, cuando oyeron dijeron, oh, nosotros entonces estamos creyendo en el que no es, en el, o sea, no nos habían dicho toda la verdad, ellos estaban creyendo, poniendo su fe en Juan, y se bautizaron en el bautismo de Juan, y ellos seguían transmitiendo el mensaje de Juan, pero ese no era el mensaje completo, el mensaje completo lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo era un predicador completo, no era un mediocre. Y él dijo, no, yo no lo voy a dejar a ustedes a medias. Y vino y les explicó el camino de la verdad. Y cuando ellos escuchan esto, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos se bautizaron ya no en el bautismo de Juan, sino ahora, porque el bautismo de Juan no era en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesús representa que se bautice el que cree en Jesús y es bautizado simbolizando ese sacrificio de Jesucristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario, de que él fue llevado hasta la muerte, fue sepultado y que luego resucitó. Eso es lo que nosotros reflejamos en el bautismo en agua. Estamos identificándonos no con Juan ni con la muerte de Juan, que Juan no resucitó. El bautismo de Cristo es, es el bautismo que representa la muerte y la resurrección de Cristo, y que también nosotros morimos al mundo y resucitamos para una vida nueva cuando salimos del agua. Es un gran mensaje el que hay en el bautismo cristiano. Y entonces, en este momento, estas gentes, oiga bien, ¿quién los discipuló? ¿Quién los instruyó? Tiene que haber sido un discípulo que anduvo con Juan y que ese discípulo ni siquiera se dio el tiempo de conocer al Mesías, a Jesucristo. Entonces, este discípulo se fue a llevar el mensaje de Juan o sea, este andaba perdido, andaba, como dicen allá en mi país, andaba por la 20. Entonces, él no esperó a conocer la verdad. Así hay mucha gente que no se da el tiempo para ser instruido, para ser preparado, para poder realmente
llevar y transmitir el mensaje completo. Mire, qué peligroso es creer que soy predicador completo y lo que ando es un evangelio a medias. Qué peligroso es cuando lo que ando es un evangelio a medias. Oiga, Pablo se encontró a estos discípulos. Era un buen grupo. Era un buen grupo. Véalo cómo, aquí dice, y habiendo, el verso 6, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres equivocados, bautizados en el bautismo equivocado y creyendo en el mensaje no equivocado, pero sí en un mensaje cortado, en un mensaje a medias. Qué peligroso es cuando uno se convierte en un mensajero llevando un mensaje a medias. Oigan, estamos poniendo en peligro no solo la vida nuestra, sino la vida de los demás. Por eso es que cuando el Señor llama a alguien, Él conoce si esa persona tiene la capacidad para desarrollar una función o si no la tiene. Y si no, no te metas en lo que Dios no te ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios no acepta a los mediocres en este camino. Dios no acepta personas que hagan un trabajo a medias. O haces el trabajo completo o mejor aparta. Deja de estorbar en el camino cristiano. Qué tremendo. Qué tremendo. Mire lo que sucede con Apolo. Regresemos al capítulo 18 del libro de los Hechos. Apolos. Ay, Dios mío, mire qué tremendo. Este Apolos tenía mucho de lo que yo desearía tener. De lo que yo desearía tener. El problema es que Apolos no tenía lo que yo tengo. Oiga, él tenía mucho de lo que yo deseara tener. Sí, yo deseara ser como este Apolos en las cosas que él tenía buenas. Lástima que Apolos, en el momento que yo estoy aquí leyendo, no tenía lo que yo tengo. Ponga atención. Apolos era elocuente. Yo no tengo elocuencia para nada. Soy seco para hablar. No tengo esa dulzura. Y alguien dirá, pero no es usted predicador, no es cristiano. No era. Es que estas son cualidades o características unas únicas en, en, en ciertas personas, como le estoy diciendo. A uno se le da un talento y a otro se le da otro. Somos un equipo, el reino de los cielos es un equipo. Aquí no existen llaneros solitarios. Aquí no existen personas únicas. Aquí no existen personas privilegiadas. No, Señor. Aquí somos un equipo, funcionamos como un equipo o no servimos para nada. Aquí no sirven aquellos que se convierten en personas solitarios, en personas que dicen, no, yo hago mi trabajo por mi propio lado. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad para hacerlo. No, Señor, eso no funciona. En el reino de Dios no funciona. O somos un equipo o simplemente somos un estorbo en este camino. Simplemente somos personas mediocres que justificamos la mediocridad comportándonos de una manera que no es la manera correcta. Vea, Apolos tenía elocuencia. Yo conozco gente elocuente. Wow. Gente elocuente, como le acabo de decir, que yo admiro y en el buen sentido de la palabra, envidia. En el buen sentido de la palabra, y envidia buena. Yo deseara tener esa elocuencia, imagínense. Con el conocimiento que Dios me ha entregado, con la información bíblica que Dios me ha conferido. Eso es un talento enorme, enorme, enorme. Yo siento que a mí el Señor me dio esos 5 talentos, que no me dio 2 ni me dio 1, me dio 5.
Y alguien dirá, ay, pastor, entonces usted se cree doña toda, que usted no, estoy diciendo que la parábola de los talentos, el dueño de toda la riqueza, Jesús dice que tenía 8 talentos. 8 talentos por 80 libras, 8 por 8, 64. 640 libras de oro. Pongamos un ejemplo, era un enorme capital, pero no le entregó los 8 a una sola persona. No. Agarró a uno y dijo, a ti te voy a dar 5 porque esa es la capacidad que miro. Entonces al otro le dio solo 2. Aquel pudo haber dicho, bueno, ¿y a mí por qué solo me da 2 y a este le da 5? Le dio 2 porque vio que tenía capacidad para manejar 2. Al otro le dio 5 porque dice, tiene la capacidad para manejar 5. Pero el que recibe 5 no diga, pero si me diste 5 y aquel solo 2, es porque yo soy mejor que aquel. Entonces mejor dame los 7 a mí y deja este de fuera. No, Dios no. El Señor aquí en esta parábola está diciendo que Él no tiene personas exclusivas para entregarles todo. No, Él repartió sus bienes entre 3 tipos de servidores con capacidades diferentes. A otro le dijo, usted tome 2, o sea, no voy a poner todo en manos de este. Imagínese, en manos de uno solo. No, hombre, Dios mío, por eso le digo, siento que Dios me ha bendecido y me ha entregado una gran responsabilidad. O sea, tener estos talentos o estos dones o esto que Dios nos ha entregado, esto no es jugando, esto no es como para llenarse de orgullo y decir, wow, yo sí soy el preferido de Dios. No, yo no soy ningún preferido de Dios. Más bien me pusieron una enorme piedra encima de la espalda. ¿Por qué? Porque entre más Dios le da, más se demanda, porque al que más se le da, más se le demanda, mi hermano. ¿Y cómo es que hay gente que solo le dan un talento, o sea, le dan un poquito nada más y está envidiando al que tiene 5 y envidiando al que tiene 2? Y por eso no puede hacer nada con lo un poquito que le dieron porque está pensando en lo que el otro le dieron. Cuando el que tiene 5 debe decir, oiga, usted que tiene solo uno, véngase, acompáñeme, hagamos algo, vea cómo ponemos a funcionar esto. Yo le voy a ayudar con mi capacidad para que usted funcione con lo que usted le dieron. Esto es un equipo, el reino de los cielos funciona de esta manera. Pero en este caso, Apolos tenía esta capacidad de la elocuencia, era un hombre con, con una forma de expresión hermosa. Yo no la tengo, no la tengo. Entonces, tengo que aceptar que no la tengo y no tengo que decirle, Señor, ¿y por qué no me diste a mí también esto? Dice el Señor, no, si con lo que te di suficiente. Porque si a lo que te di le añado eso, te puedes enfermar y vas a terminar en el mundo. Entonces, este hombre era elocuente. Segundo, tenía una capacidad de conocimiento de las escrituras. Y alguien dirá, pero bueno, ¿cómo entonces? Sí, el problema es que él conocía las escrituras, pero del Antiguo Testamento. Las escrituras en aquel momento que está aquí hablando, esto, no existían las cartas del Nuevo Testamento, no se habían escrito las cartas del Nuevo Testamento. La doctrina cristiana eran de una manera oral, era por lo que habían escuchado los apóstoles y los apóstoles lo transmitieron a los discípulos que los escucharon. Pero llegó un momento que los apóstoles, el Espíritu Santo les inquietó a escribir todo porque sabiendo, porque ellos empezaron a ver que hubieron muchos falsos diciendo cosas y mensajes equivocados y ellos se vieron en la obligación de poner por escrito todo esto, gracias al Señor, que el Señor no se equivoca y las cosas las hace perfectas. Pero en aquel momento las escrituras no se referían al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. O sea, que Apolos tenía un gran conocimiento de las escrituras, pero no había escuchado todo el mensaje, o sea, conocía lo que iba a suceder con el Mesías, él sabía,
de que, de que, de que Jesucristo era el Mesías. Él se dio cuenta que había muerto en la cruz y él abrazó ese mensaje, pero no se dio el tiempo para que los apóstoles le instruyeran y le dieran toda la información. El, el espíritu fervoroso, ese espíritu inquieto, que dice, no, yo no puedo estarme esperando a que aquí me cuenten toda la historia, yo me voy con lo que ya sé, y con lo que me sé voy a hacer el trabajo. Mire qué peligroso es cuando uno se adelanta a los propósitos de Dios, cuando uno corre creyendo de que ya lo tengo todo y que ya lo sé todo y que ya no necesito más ayuda, más información. Y entonces este hombre llega a Éfeso, este hombre deslumbró porque él, con la capacidad que tenía de palabra, con el conocimiento que tenía de la palabra del Antiguo Testamento, podía dejar a cualquiera con la boca abierta. Esto es muy peligroso porque el diablo puede utilizar esas capacidades humanas, porque tal vez no son capacidades por el Espíritu Santo, sino humanas, porque hay gente que logra esta capacidad porque lo practica, porque va a escuelas de formación vocal y aprende a articular palabras, a articular gestos, a sonreír, a endulzar la forma de decir las cosas. Entonces, o otros nacen con estas cosas, ya son innatas en su vida. Y una persona, cuando viene al camino del Señor, piensa que por la capacidad que tiene de hablar, por el conocimiento que pueda tener, que él ya puede hacer este trabajo en la obra del Señor. Y no es así. La obra del Señor se maneja por medio de capacidad que Dios da y que Dios conoce en cada uno de nosotros. No es de acuerdo a nuestras capacidades humanas, sino de acuerdo al conocimiento de Dios. Nótese que en este caso los tres siervos no se les dio la misma cantidad de talentos. ¿Por qué? Porque su amo les dio de acuerdo a su capacidad. O sea, al que le dio uno, él sabía que él podía manejar un talento, o sea, 35 kilos de, 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 de un metal valioso, 75, 80 libras, mientras que al otro le entregó un tesoro más grande, una responsabilidad mucho mayor, porque le entregó el doble de dinero, y al otro le entregó 5 veces más que al que le dio solamente uno. O sea, una enorme responsabilidad, pero es porque su amo sabía que él tenía la capacidad para hacer esto y manejar esto. ¿Por qué? Porque ya él conocía a este servidor que era bueno para los negocios, que era responsable. Dijo, en él voy a confiar y en él voy a poner los 5 talentos. Entonces, mire qué importante es cuando le cumplimos al Señor, porque él no se equivoca. Él no se equivoca. El problema es cuando nosotros creemos que por nuestras capacidades humanas, que porque soy bueno para cantar en un karaoke o en una feria de pueblo, porque hay gente además, hay gente que ha ganado concursos en las escuelas, concursos de canto o concursos de música, y cree que por cuando llegan al camino del Señor, creen que porque tienen esa habilidad para tocar un instrumento, que hay que pasarlos a un altar inmediatamente para que se conviertan en el músico de la iglesia. No, Señor, en el reino del Señor no es por capacidad humana, sino es por ojo divino, por conocimiento del Espíritu. Es el que conoce quién tiene la capacidad para desarrollar algo. Y si Dios te llama y Dios te entrega algo, cúmplele, respóndele, porque Él sabe que tienes la capacidad. No hay justificación que valga delante de Dios para decir, Señor, no lo puedo, no lo hago porque no puedo, esto es mucho para mí. No, no es mucho para usted, es exactamente lo que Dios le entregó. Y si Dios no le ha llamado a hacer lo que no le ha, lo está haciendo, no lo haga, no se meta problemas, porque mire, este Apolos, si este Apolos no hubiera encontrado personas espirituales, humildes y capacitadas que lo enderezaran en el camino, imagínense los estragos que hubiera hecho Apolos, basado en su capacidad de palabrería. ¿Por qué? Porque este hombre dice que era de espíritu fervoroso. Eh, eh, estoy en el capítulo 18. Dice así,
capítulo 18, dice. Versículo Hechos 18, 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Oiga bien, él andaba hablando de Cristo. Él no andaba hablando de falsa doctrina. Él estaba hablando de lo que había aprendido, pero no dio el tiempo, no esperó que le entregaran la información completa, el paquete completo. El espíritu fervoroso significa inquieto, es difícil de detener en un lugar, y él estaba, no me apúrense, denme la información que yo quiero ir a hacer este trabajo, y yo quiero convertirme en apóstol, y yo me quiero convertir en profeta, y yo quiero ser evangelista, y yo quiero ser maestro, y quiero ser pastor. De estos hay un montón que no esperan la formación, que no se sientan a esperar que lo formen, que le entreguen la información completa, la capacitación, y que el Señor lo llame y lo envíe, sino que cree que por lo que ya sabe, por lo que ya entiende, que con eso es suficiente. Este hombre no andaba enseñando nada equivocado. Él andaba hablando, dice, lo concerniente al camino del Señor. Oh, qué tremendo. Pero dice, y enseñaba, hablaba y enseñaba, o sea, predicaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, diligentemente era un hombre que no estaba perdiendo tiempo. O sea, era un gran instrumento, un hombre con una gran capacidad, pero con una deficiencia, que no tenía el conocimiento completo. Qué peligroso. Alguien a veces dice, no, es que no, yo no quiero estar sentado, yo quiero ir a hacer el trabajo, yo quiero hacer la obra, tengo la capacidad, yo tengo el espíritu, yo tengo el entusiasmo. Sí, pero espérate, todavía me falta, dice el Señor, entregarte algunas cosas, algunas herramientas. No, no, señora, esas ahí me las das en el camino. ¿Cuánta gente se acelera a los tiempos? Se acelera a los tiempos y a los propósitos de Dios. Dios tiene sus tiempos señalados porque Él conoce qué es lo que quiere para nosotros y qué es la capacidad que podemos tener para hacerlo. Él es el que sabe cuándo y cómo y dónde. Por eso es que hay muchas falsas doctrinas. Se han levantado muchas iglesias falsas, muchos predicadores falsos. ¿Por qué? Porque muchas personas que se han llamado a sí mismos, que se han puesto a sí mismos, porque creen que por lo que ya conocen, lo que ya saben, qué peligroso es esto. Mire lo que este hombre, cuando llega, dice él a Éfeso, él hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cómo está esto entonces? O sea que a Apolos le faltaba conocimiento, a pesar de que tenía un conocimiento vasto y bárbaro. Tremendo, dice, porque el verso anterior dice, poderoso en las escrituras. Sabía bien la forma de describir las escrituras, de presentar el mensaje. Claro, la gente decía, wow, qué tremendo. Pero resulta que cuando llegaba él a las partes fundamentales de la doctrina fundamental del cristianismo, se quedaba bloqueado. ¿Por qué? Porque empezaba a hablar del bautismo de Juan. O sea, le decía a la gente, bautícese para arrepentimiento de sus pecados, como predicaba Juan. Y no, el bautismo cristiano no es así. El bautismo cristiano no es para arrepentimiento, el bautismo cristiano es para arrepentidos. El bautismo cristiano no es confesando los pecados, sino que el bautismo cristiano es para aquel que confesó sus pecados y se arrepintió de ellos. Entonces va
a las aguas. ¿Por qué? Porque quiere decir, yo he aceptado este mensaje, he aceptado que Jesucristo murió por mí y que he recibido su perdón, y le quiero decir al mundo que ahora mi vida le pertenece a Jesús. Por eso me bautizo, simbolizando que muero junto con él y que resucito también a su semejanza, como dice el libro de Romanos capítulo 6. Entonces, este Apolos, un tremendo hombre con conocimiento, pero a medias. Es que esto es serio. Esto es serio. Verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Con denuedo, oiga, tenía elocuencia, tenía conocimiento, pero un conocimiento a medias. Tenía espíritu, ánimo. Era un hombre que cualquiera decía, ese hombre está tremendamente ungido. Porque hay gente que confunde la unción con la emoción. Hay gente que cuando predica echa hasta espuma por la boca. Y la gente dice, wow, si está ungido ese siervo. Y no, lo más seguro que saber qué es lo que tendrá, que seguro que no se lavó bien, no se lavó los dientes y se le está saliendo todo. Mejor no digo. Lo que le quiero decir es que la unción no es por cuánta saliva te salga, ni por cuántos gritos pegues, ni por cuántos pujidos pegues, ni por cuánto te suene la garganta cuando predicas, ni por cuántos brincos y cuántos saltos pegues. Hay muchos que brincan y saltan de emoción, pero no es Espíritu Santo. No confundamos unción con emoción, y no confundamos preparación y capacitación espiritual divina con conocimiento humano, con letra, porque dices, es que conozco, y como ya conozco, yo puedo hacerlo. No, no, no. Cuidado, cuidado. Tenemos aquí a este hombre y se comenzó a hablar con denuedo. Denuedo es soltura. Soltura es una palabra que cualquiera o sea, no había quien le contradijera. No había quien le contradijera. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una facilidad. Yo le digo, pues, que yo desearía tener estas características. Yo desearía tener elocuencia, desearía tener ese espíritu fervoroso, y que aquí donde yo estoy tuviera que ya tuviera otro tipo de ánimo, porque alguna vez dice, ay, es que hermano, lo que me aburre, cuánto habla, y ahí sentadito, y ya, no le miro unción. Es que la unción no son los brincos, ni la unción son los gritos, ni la unción es cuánta espuma tire, ni cuánta saliva lance para enfrente. Lo que puedo más bien es ahorita que todo el mundo está con ese temor de que te revire saliva, imagínate. Nadie quiere estar cerca de un predicador de eso. Lo que le quiero decir es que este hombre tenía ese espíritu fervoroso, inquieto, que se paraba en cualquier esquina y comenzaba a gritar, comenzaba a proclamar el mensaje. Hay muchos que tienen eso, pero a veces tienen esta deficiencia que tienen una doctrina incompleta, un mensaje incompleto, un mensaje mutilado. Apolos tenía elocuencia, denuedo, espíritu fervoroso, era poderoso en las escrituras, conocedor de las escrituras. ¿De cuáles? De las escrituras del Antiguo Testamento. Pero el mensaje cristiano, la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, el evangelio de Jesucristo, lo conoció solamente por encima, porque él dijo, yo me tiro, yo me voy, yo no puedo estar perdiendo el tiempo aquí con estos sopilotes de apóstoles aquí, sentado, está escuchando. No, está perdiendo el tiempo. No, mire cómo el apóstol Pablo, cuando fue llamado a Pablo, dice que él estuvo 3 años en Arabia, 3 años de tiempo preparándose, no en una escuela bíblica, no en un instituto bíblico, no en una universidad teológica, no, en la presencia de Dios fue instruido. Por eso dice en Gálatas capítulo 1, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de carne ni de sangre. O sea, a mí no me lo enseñó ningún hombre. Yo lo recibí por revelación directa del Espíritu Santo, por revelación directa de Jesucristo. Ahora, alguien dice, mire, es lo que yo digo. Si yo también lo recibí por revelación, a mí Dios me lo reveló y yo sé más que usted, pastor, y yo por eso me puedo tirar.
Pero mire lo que dice Pablo. Cuando yo subí, dice, después de 3 años, ahí lo dice en el libro de Gálatas, leas el libro de Gálatas, dice Pablo, yo subí a Jerusalén después de 3 años y me encontré con los apóstoles que eran columnas antes que yo. Y allí me encontré con ellos y les dije, les conté el evangelio que yo había recibido. Y cuando ellos oyeron el mensaje que yo tenía, ellos dijeron, Pablo, si tú sabes todo lo que nosotros sabemos, ¿cómo? Si no andabas con nosotros. Y Pablo dice, es que yo voy a pagar el precio. A mí me llevaron 3 años allá, encerradito, en cuarentena. ¿Sabes que está de moda la palabra cuarentena? El Señor me metió en cuarentena y me llevó al tercer cielo y me enseñó cosas inefables que no puedo ni siquiera expresar. Cuando los apóstoles oyeron a Pablo describir a Pablo cada una de las doctrinas, por eso Pablo en el capítulo 11 de primera de Corintios dice, lo que yo así, dice, yo les he enseñado lo que así mismo recibí, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y que tomó vino y dando gracias. ¿Acaso que Pablo estaba allí? Y tampoco los apóstoles se lo contaron. ¿Por qué? Porque a Pablo el Señor le dio un paseo por toda la historia de su vida ministerial en la tierra. Pablo vio el nacimiento de Cristo, vio el crecimiento del Señor, vio la tentación en el desierto. Pablo vio todo lo que Jesús pasó, ese evangelio que luego fue escrito por los apóstoles y los evangelistas que nosotros tenemos. Pablo lo fue a escuchar directamente en el cielo, pero Pablo no vino a la tierra, no regresó orgulloso y diciendo, bueno, señores, apóstoles, ustedes conmigo no se metan porque yo ya lo recibí directamente del Señor. No, aquí está la humildad del hombre de Dios. Aquí está la humildad de la persona que Dios llama, porque Dios sabe cuando llama a alguien es porque sabe que tiene la capacidad para responderle como tiene que ser. Mire, Pablo no vino orgulloso. Pablo fue a buscar a las autoridades, fue a buscar a las columnas, fue a buscar a los apóstoles y les dijo, esto es lo que yo he recibido. Y los apóstoles oyeron a Pablo palabra por palabra y dijo, Pablo, no hay diferencia entre el evangelio que tú recibiste con el evangelio que nosotros recibimos. Y se dieron la mano, dice, y me dieron la mano en señal de aprobación. Qué lindo es cuando alguien dice, yo para venir y hacer este trabajo y ponerme a predicar y hacer todo lo que estoy haciendo, yo consulté con aquellos que me formaron, con aquellos que han sido mis pastores, que han sido mis mentores, han sido las personas, perdón, yo espero que esa palabra no es correcta, esa palabra es de los falsos, de mentores. La he hecho para atrás, regrésemela por favor. Yo he tenido personas que me han enseñado y ahora que yo tengo la aprobación del que ha sido mi instructor. Es que esto es importante, y para eso es que Dios pone a los pastores en las congregaciones y llama a los maestros para capacitar a los demás. Aquí no hay llaneros solitarios. El apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, oiga bien, que fue al tercer cielo a recibir el evangelio, no llegó a predicar al mundo diciendo, esto yo no tengo que diga, yo a mí que nadie me diga nada. No. Él con humildad fue a los apóstoles y les dijo, este es el evangelio que yo recibí. Analícenlo. Y ellos lo analizaron y dijeron, tome la manito, Pablo. Vaya, haga su trabajo. Lo único que te vamos a pedir es que no te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres. Es el único mensaje que le dijeron los apóstoles. Y seguramente Pablo dice, no, hombre, arriba también me lo dijeron. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué importante es cuando esperamos la formación y luego el Señor nos envía porque tenemos la capacidad, porque Él sabe que la tenemos. Pero mire, este Apolos se encontró con que solo conocía una parte del Evangelio. Dice, verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, o sea, ahí estaba una pareja en la sinagoga de los judíos. No es que esta pareja estuviera practicando el judaísmo, sino que ellos aprovechaban, porque los judíos se reunían los Shabbat, los sábados, y entonces ellos aprovechaban a ir los sábados
a la sinagoga para encontrar a los, a los, a los judíos y poderles dar el mensaje, porque ellos no se reunían ningún otro día. Es como que usted quiere evangelizar a un montón de católicos, váyase el domingo al parque y ahí lo va a ver cuando viene saliendo de la misa. ¿Por qué? Porque entre semana todos andan en las cantinas, en los bares y en los centros de prostitución, hasta en los centros de brujería, pero quiere agarrarlos a todos juntos, váyase el domingo en la mañana al parque y ahí lo va a ver, ahí vienen. ¿Por qué? Porque todos los domingos son fieles en el templo. Es la manera. El hecho que usted vaya a un parque y vaya a esperar a los que salgan no significa que usted sea dominguero, que usted cree en el domingo como el día de reposo. No, señor. Entonces, en este caso, ahí en la sinagoga, le escucharon. Ahí estaba esta pareja de personas instruidas correctamente. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Una persona que con el espíritu que tenía Apolos, con el denuedo que tenía, con la elocuencia que tenía y con el conocimiento que tenía, cuando le dice Priscila y Aquila, oiga, mi hermanito, discúlpeme, venga acá, venga acá, por favor, siéntese aquí con nosotros que vamos a darle algunas explicaciones. Apolos hubiera dicho, ¿a mí? ¿A mí? ¿El gran evangelista Apolos? ¿A mí? ¿El gran predicador elocuente de masas? Mire cuánta gente escuchándome. Ustedes darme lecciones a mí. Hombre, Apolo se hubiera perdido y estuviera en el infierno. Pero la humildad de este hombre. El hombre dice, sí, claro, ¿tienen algo que decirme? Y le dijeron, te queremos instruir, te queremos explicar, porque hay algo que no lo estás haciendo bien. Y él dijo, bueno, explíqueme. Ah, sí, tienen razón, si es que esto a mí me sucedió porque me aligeré. Ya me estaban explicando los apóstoles, pero yo por andar de precisado que no quería perder tiempo, pero muchas gracias, hermanos, por ayudarme. Mire lo que no me lograron dar allá, las herramientas que dejé botadas allá. Aquí el Señor me puso otros instrumentos para terminarme de entregar esas herramientas. Qué bueno es el Señor. O sea, cuando ve que no, que en el camino te sale para darte lo que te hace falta. El problema es que cuando yo digo, no es que yo no necesito más, Señor, no. Aparte si usted, hermanito, que usted no tiene nada que enseñarme, no tiene nada que explicarme. Mire, una de las características del siervo de Dios es la humildad. El hombre humilde, el siervo humilde, el cristiano humilde llega muy lejos. Pero el cristiano orgulloso y arrogante, dice el proverbio, que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Quiere saber cuándo se va a llevar el platanazo alguien o cuándo se va a llevar el zapotazo? Sencillo. Empiécele a ver el orgullo, la arrogancia, la altivez y diga usted, allá adelante lo voy a encontrar. ¿Por qué? No porque uno le desea el mal, sino porque la Biblia lo dice que antes de la caída es la altivez de espíritu, arrogancia. El hombre humilde llega lejos. Jesús por algo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Características que han tenido los hombres de Dios como Moisés. Moisés, un hombre humilde que cuando le dieron un consejo, cuando su suegro le dio un consejo, lo escuchó, lo aceptó y lo puso en práctica. El hombre mediocre, aquel que es irresponsable, es un hombre que lleva una vida cristiana a medias, que no, yo soy gran predicador, pero a mí no me diga nada. No, entonces usted no es nada. Usted lo que es un orgulloso y un altanero. Si no permite que se le instruya, si no permite que se le discipline. ¿Cuánta gente se va de las iglesias porque se les disciplina? Porque se les dice, siéntese usted, hermanito, que usted todavía le falta. Usted todavía anda enseñando lo que no debe enseñar, como este muchacho, Apolo. Y dice, no, a mí no me va a sentar, pastor. Prefiero largarme de su iglesia. Prefiero hacerme mi propia iglesia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo someter a lo que usted me diga. ¿Por qué? Porque yo tengo revelación. No, estos son más tremendos que Pablo. Cuidado, Satanás. Cuidado, no se le vaya a haber metido el diablo. Qué peligrosa es una actitud de ese tipo.
el hombre de Dios es humilde. Apolos aceptó la corrección. Ni siquiera dijo, es que aquellos ingratos allá no me dieron la información completa. No anduvo echándole la culpa a los que quedaron atrás. No, él reconoció, cuando él aceptó irse con estos dos, con esta pareja de siervos, para que le explicaran y le instruyeran, él estaba aceptando su error de haberse adelantado, de haber corrido, de haberse acelerado, que su espíritu lo traicionó. Y él dice, bueno, ¿de qué me sirve el espíritu fervoroso? ¿De qué me sirve el denuedo? ¿De qué me sirve el conocimiento? ¿De qué me sirve la elocuencia si no conozco el mensaje completo? Mire, en la vida, en las manos nuestras está la vida de mucha gente. Óigame usted, hermanito o hermanita, que se ha autoproclamado, que ha dicho yo hago lo que yo quiero y yo no me sujeto a nadie, ni le acepto a este que me corrija, ni que me diga nada. Óigame, ¿usted cree que la vida de una persona, si se pierde por su causa, usted cree que no se la van a cobrar? Le van a cobrar hasta las uñas de esa persona y hasta los pelos de la nariz. Hay que tener un gran cuidado. ¿Usted cree que nosotros que hemos sido llamados al ministerio, si yo por mí, yo mejor estuviera vendiendo papas y vendiendo limones o vendiendo empanadas en una esquina, que la única responsabilidad que tengo es de no enfermar a la gente de la panza o del estómago para no ir a que me lleven preso por contaminar algo? Lo más que me van a meter es en la cárcel un par de meses o un par de años, pero que por mi culpa el enferme yo el corazón y la mente a una persona y se pierda y se vaya al castigo eterno por mi culpa, Dios no pasará por alto eso. El problema es que la gente se justifica la mediocridad, justifica la irresponsabilidad. Es que yo me vine de la iglesia y me hice mi propia iglesia porque el pastor no me entendía, porque el pastor no me apoyaba, porque el pastor todo lo quería hacer él, porque el pastor, todo es el pastor la culpa. Yo me vine de esa iglesia porque es que los hermanos de esa iglesia, y era que hermanos más raros, pues qué problema cuando la persona empieza a buscar culpables. En Mateo 25 dice que el hombre dueño de aquellos bienes les entregó los bienes a los siervos y se fue lejos, así como Jesús se fue al cielo y nos entregó a nosotros la responsabilidad de este evangelio. Este es un enorme talento. Esto vale mucho más que 80 libras de oro. No hay cantidad monetaria que se compare. O sea, usted pone la palabra del Señor y el evangelio en una balanza, en un lado, y pone al otro lado dinero en dólares o en oro o en perlas o en diamantes, y usted dice voy a pagar por el evangelio, usted le va a empezar a poner y a poner y a poner y a poner más carga y más peso, y el evangelio siempre va a estar por encima, siempre va a pesar mucho más. No hay nada que lo que lo que lo que lo que lo puedan nivelar y que diga con esto ya, ahora sí, ya esta plata, esta cantidad pesa igual que el evangelio. No. Y el evangelio nunca lo va a poder usted comprar. Nunca le alcanzará ningún tesoro terrenal para poder adquirirlo. Y se nos ha entregado a nosotros. ¿Usted cree que no es una gran responsabilidad? Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, no se equivocó el Señor cuando dijo este lugar 5, porque tiene capacidad para manejar 5. Y redobló el 100% de efectividad de lo que se consideró que era capaz de hacer. El 100%. Produjo el 100%. Luego dice, el que había recibido 2, ganó también otros 2. O sea, el 100%.
A él solo le dieron 2 y produjo exactamente lo mismo que le dieron. ¿Por qué? Porque esta era su capacidad. 100% produjo cada uno de ellos. O sea, su amo no se equivocó. Pero cuando vino el que había recibido 1, fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, se arregló cuentas con ellos. Como Dios va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Va a venir a arreglar cuentas con cada uno de ustedes que se llevan de predicadores, de pastores, de profetas, de apóstoles, y son unos sinvergüenzas, mentirosos, estafadores, cuatreros, rateros y mentirosos, hijos del diablo. Tengan temor de Dios. Tenga temor de Dios, como dijo el salmista. ¿Qué tienes tú con mi pacto y con mis leyes para que esté en tu boca? ¿Por qué? Esta es una expresión que el pastor Carlos Fuentes la usa mucho a cada rato. Dice, ¿qué tienes que hacer mis leyes y mi pacto en tu boca? Si tu boca es una cochina, si tu boca es una sucia, si tu boca es una mentirosa, si tu boca es una boca falsante. Ay, Dios mío. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú con mis leyes y mi pacto? El que había recibido 1, cavó, lo enterró, y luego vino el Señor y hizo cuenta con él. Arregló cuentas. Las cuentas se nos van a pedir. Yo creo que hay muchos que se están haciendo pasar por pastores, por maestros, por evangelistas, por apóstoles, por profetas, que ya deberían estarse arrepintiendo de tanta sinvergüenzada y de tanta mentira y de tanta estafadera. Pero hay gente que le da igual, se acostumbró a la mentira. El Señor vino y hizo cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, he sido responsable, no he sido un mediocre. No he sido un mediocre. Tú considerabas que tenía la capacidad para hacer esto y aquí está el resultado. Mire qué lindo cuando nosotros nos llamen a cuentas y nos pongan en la balanza y digan, ¿qué problema? Hay un mensaje en YouTube que yo grabé hace mucho tiempo que dice Mene, el Tekel, Pérez, Upartín. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Qué peligroso cuando nosotros nos pesen en la balanza celestial el día final y que seamos hallados faltos. Ay, Dios mío, mejor sería no haber nacido. Vino el que había recibido 2 y le dijo, Señor, perdón, es 5, aquí en el verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, le dieron más que todos y el Señor le dijo, sobre poco has sido fiel. O sea, quiere decir que para mí lo que te di es poquito, pero para ti tienes que considerar que esto era mucho, mucho, mucho y valorar lo que te dio. Lo valoraste, por tanto, le dice, tú has ganado el derecho de entrar a disfrutar con nosotros. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Mire, la misma palabra les dio a los 2. Buen siervo, era buen siervo y fiel. Eso es lindo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si tú eres fiel en esto, tienes derecho, has ganado el derecho para entregarte más. Ese es el asunto. Que hay gente que está deslumbrado y contenta por lo que le han entregado hoy y dicen, no, si yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta, yo soy el gran evangelista, yo soy el gran maestro. No, usted no es nada, usted no es ni charancaco. ¿Por qué? Porque esto no es nada comparable con lo que nos darán en la gloria venidera. Esto no es nada. Ser el pastor de una iglesia de 20 o de 20,000 o de 200,000 personas, esto no es nada comparado con lo que recibiremos. Pero es más fácil que lo logre aquel que tiene 5 y que tiene 10, porque ha sido fiel en lo poco, que aquel que dice, no, yo no me conformo con ser pastor de 5 ni de 10, si yo no tengo una mega iglesia y tengo 50,000 o 200,000 miembros o 1,000,000, mejor ni pastor soy,
No, usted lo que es un asalariado y un vividor. El hombre de Dios, si el Señor lo llama y le dice, 5 personas te voy a dar, cúmplale al Señor con esas 5, que el día final usted llegue y le diga, Señor, aquí están los 5 cabros que me diste convertidos en ovejas. Pero qué terrible cuando llegue alguien y dice, Señor, aquí te traigo las 200,000 cabros. Padre Santo, imagínese usted con un gran montón de cabros allá. No, 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 no. Qué terrible. Dice, verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Señor, te conocía. Es tremendo. Te conocía, o sea, aquí lo conocía. Eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oiga bien, él creyó que porque le había cuidado el talento y le devolvió lo que exactamente le habían dado, él creyó que por eso Dios, el Señor o su amo, lo iba a felicitar y le iba a decir, hombre, qué bueno, qué buena lo que has hecho. No, no fue así. Él dijo, bueno, si yo le cumplo y le digo, aquí está lo que es tuyo, no, nada te he robado. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo soy fiel a Dios, yo nada le quito, Señor, yo te compro con esto y esto. Ay, y cree que por eso ya lo tiene asegurado. No, era un mediocre, un irresponsable. Pero él dice, yo lo que voy a hacer es echarle la culpa a él y decirle que no me atreví a invertir esto porque le tenía miedo, miedo a él, porque él es muy severo, porque él es muy exigente. Oiga bien, le echó la culpa a su señor de su irresponsabilidad, le echó la culpa a su señor, le dijo, por culpa tuya, si no te he traído ganancias, no es porque yo soy un irresponsable, no es porque yo no tengo la capacidad, no, 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 es porque, por culpa tuya, porque tú mucho exiges, porque tenía miedo, porque es que no, no, me asustó solo saber que me diste esto. Oiga bien, ¿cuánta gente hay así? ¿Por qué no hace nada, hermano? Ay, no, pastor, es que me da miedo que usted me regañe. Es que usted es muy exigente. Yo un día le dije en la iglesia, hermano, es preferible que te regañen por algo que hiciste y que no debías haberlo hecho, a que te regañen por algo que no hiciste cuando debías de haberlo hecho. Repito, si usted no tenía que agarrar la escoba y pasarla, pero usted lo hizo y barrió, y luego llega y le dicen, hermano, pero ¿por qué está barriendo? No deje, está barrido. ¿Qué hizo eso? Bueno, hay disculpa, hermano. Yo pensé que no habían barrido y hice quedar bien y barrer, pero no, no, no se preocupe. A que lleguen y le digan, ay, hermano, pero qué barbaridad, no ha podido ni barrer. Y dice, ay, no, yo me compré este problema por descuidado. Es mejor que te regañen por algo que hiciste que por algo que no has hecho que debías de. Entonces, hay muchos que no hacen nada y justifican que no hacen las cosas echándole la culpa al otro. Mucha gente se va de los templos diciendo, es que mejor me voy porque es que el pastor no me entiende, es muy duro, es muy severo. Ese es el concepto que usted tiene. Entonces le dijo el Señor, si tú sabías que yo era severo y que yo era duro y que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿por qué no fuiste inteligente? Por lo menos hubieras puesto esto en un banco y haberme dado algo, unos intereses. O sea, a mí lo que me interesa es que produzcas algo. El Señor lo que quiere es que produzcamos algo, pero que lo hagamos con responsabilidad. Dice, si tú sentías que no eras, que no te sentiste o que por miedo, pues te hubieras ido a buscar un lugar más seguro, si más bien, imagínate dónde lo fuiste a meter, te lo pudieron haber robado.
Lo hubieras puesto en un lugar más seguro que por lo menos hubiera ganado interés. O sea, el asunto es hacer las cosas con responsabilidad. No justifiquemos la mediocridad diciendo, es que no, no lo sabía. O es que por culpa de aquel. Mire, hay mucha gente que es como Adán, que cuando Adán le falló al Señor, Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Adán no reconoció su mediocridad, que no cumplió correctamente su posición en la ordenanza que Dios le dio de cuidar, de guardar y de proteger lo que se le había entregado y encuentra a su esposa y darle el mensaje correcto. El hombre cuando vio y dijo, se vio descubierto, él dijo, ya me fregué. Se dio cuenta el Señor de lo que ha pasado, pero bueno, lo que voy a hacer es que le voy a echar la culpa de mi error a la mujer que me dio. Y de una vez le echo la culpa a él, que por culpa de él, ¿para qué me la dio? Señor, la mujer que me diste fue, ella es la culpa. La mujer, esa es la culpable. No, yo no soy el culpable. Si me vas a castigar por lo que hice, quiero que sepas que no fue culpa mía, fue culpa de la mujer. ¿De cuál mujer? De la que tú me diste. O sea, al final de cuentas, la culpa es tuya, porque tú no me diste algo bueno, no me diste una mujer sabia, inteligente, prudente. Así que, ¿para qué me andas dando lo que no sirve? La culpa es tuya por darme lo que no sirve. Y si cualquier cosa, si no quieres echarte la culpa tú, pues échale a la mujer, agárrate con ella. Ella es, yo no. Mire la mediocridad. La mediocridad, cuando somos mediocres en lo que hacemos, no reconocemos nuestra responsabilidad, nuestra cuota de responsabilidad. No reconocemos que somos irresponsables y que estamos haciendo las cosas mal. Y justificamos, es que hago las cosas mal, no por culpa mía, sino por culpa de aquel que está allá. ¿Cuánta gente me echa la culpa a mí? Me fui de la iglesia por culpa del pastor. Ando como ando y ando haciendo lo que ando haciendo por culpa del pastor. A uno le echan la culpa. ¿Y qué culpa tiene el pastor? Es que muy duro para predicar, es que no tenía paciencia, es que él quería que uno fuera esto y lo otro, de mucha exigencia, y no, es por culpa de él. Si ando aquí en el mundo bebiendo licor y diciendo ¡ajúa! Es por culpa del pastor, él es la culpa. Cada vez que metemos una cerveza, que se la noten al pastor, que la culpa es de él. Mire, gente como esta, abundan. Jesús dijo que existen aún en el camino del Señor. Así como este siervo le echó la culpa a su Señor de su irresponsabilidad, así hay muchos que le van a echar la culpa al Señor por no haber hecho las cosas bien. Usted tiene la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo la culpa? De decir el Señor, por el pastor que me diste. Ah, o sea que yo me equivoqué al darte ese pastor. No, mire, dijo alguien por allí, no se trata del líder que tú tengas, se trata de ti. Dice, Judas tuvo el mejor maestro, Judas tuvo el mejor apóstol, Judas tuvo el mejor evangelista, Judas tuvo el mejor amigo, Judas tuvo el mejor de los mejores. Nadie ha tenido el mejor maestro y el mejor salvador y el mejor instructor y el mejor consejero que Judas. Y Judas traicionó a Jesús, se perdió teniendo el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor, ay Dios mío, no se trata de quién te ponen para que te ayude, para que te instruya, para que te discipline. El problema, si eres irresponsable, el problema eres tú si eres un irresponsable. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar nuestra cuota de responsabilidad ante Dios y decir, Señor, es cierto, he fallado. Confiaste en mí, tú no te equivocas, no te equivocaste con el de 5, no te equivocaste con el de 2, no te podías equivocar conmigo para darme uno. Yo soy el culpable, yo soy el responsable, soy un mediocre. Me has llamado para hacer esta función y no la haces. Si a usted lo llamaron para tocar un instrumento en el templo, ahora Señor, toque ese instrumento, no se ponga a predicar, que usted no lo pusieron a predicar. Toque la música. Si a Dios lo llamó a usted para que cante y que adorne
la alabanza en el templo, cante. No se ponga lo que Dios no ha hecho. Pero la gente dice, yo quiero ser, yo también quiero ser pastor, yo también quiero tener esto, yo también quiero... ¿Por qué? Porque anda diciendo, es que si a mí me hubieran dado, si yo fuera el pastor de la iglesia, son como Absalón que dijo, si yo fuera el rey de Israel, ay Dios mío, ¿qué es lo que yo no haría por ustedes? Le dijo al pueblo, si yo fuera el rey, pero no eras el rey. Dios no te llamó a ti para ser rey, Absalón. Y mire cómo terminó Absalón, muerto y en el infierno, colgado en una zarza por andar queriéndose apoderar de lo que Dios no le había dado. El mediocre justifica su mediocridad echándole la culpa a los demás. Cuando Dios le dijo a Eva, tu esposo te está echando la culpa a ti. ¿Qué pasó, Eva? Ay, ay, Señor. Como el chimoltrufio, no, ¿cómo es? Como el chapulín colorado. Ay, Señor. Ay, Señor. Señor, no, yo no fui. Yo no fui, como dicen en mi pueblo, yo no fui, fue a TT. Pégala, que ella fue. Yo no fui, Señor. ¿Y entonces quién? La serpiente que me engañó. Y esa serpiente, si alguien tiene la culpa, eres tú porque tú lo hiciste. Ah, entonces la serpiente la cosa. El Señor se fue y le dijo a la serpiente, por cuanto esto has hecho, sobre tu pecho darás. Mire cómo el Señor comenzó el juicio de castigo con la serpiente, no con Adán. Y seguramente Eva dijo, ay, me libré. Y seguro volvió a ver a Adán y le cerró el ojo, se lo guiñó y le dijo a Adán, ya nos salvamos, ya le cayó todo el peso del juicio a la serpiente. La logramos, ya nos salvamos. Ay, pobre serpiente. Y resulta que después que le dieron tanda a la serpiente, dice Dios, venga usted, señora doña Eva. Usted también le vamos a poner una disciplina, un castigo. Señor, pero ya le dices a la serpiente y es la culpable, sí, pero también usted, por irresponsable, por mediocre, por no cumplir lo que se le ha ordenado, por no hacer las cosas como se le han pedido. Y seguramente dice Adán, vaya, ay sí, hoy, denle duro a esta Eva. A mí consíganme otra mujer que con esta la vamos a solucionar. Es que ella es la culpable, Señor, si tenía razón, dale duro. Y seguramente dice Adán, ya me libre. Entonces le dan duro a la mujer, le dan el castigo a la mujer y luego dice el Señor, venga usted, Señor, don Adán, venga para acá. Yo, Señor, hay algo otro Adán por aquí. Adán, a esta... No, dijo el Señor, que el único Adán es usted. Venga para acá. También a usted le vamos a dar duro. No, es que la gente cree que justificando la mediocridad, echándole la culpa al otro, dice, hay que le den duro a aquel. No. Usted no se salva del castigo echándome la culpa a mí. No se salva del castigo echándole la culpa al pastor que usted dice que le hizo el daño, a la mujer que le hizo el daño, o al marido que le hizo el daño, o a cualquier persona. Usted no se salva del castigo si usted obra mal echándole la culpa a otro. Sea responsable, acepte su fracaso, acepte su responsabilidad, acepte su irresponsabilidad y diga, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Reconozco que me he equivocado, reconozco que he hecho mal. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos en este camino que somos responsables de nuestras malas acciones. Hagamos como Apolos, no como hizo primero, hagamos como hizo después. Apolos comenzó mal, pero terminó bien. Reconoció que fue una equivocación haber tomado el camino a la ligera y haberse tirado al ministerio y a la predicación antes de tiempo, basado en sus impulsos, basado en su capacidad, basado en lo poco que ya sabía, porque tenía conocimiento, tenía denuedo, tenía buena capacidad de palabra y él pues, lo traicionó. Pero en el camino aparecieron hombres, personas, una pareja humilde, sabia, que lo aconsejó y él aceptó el consejo. Acepte el consejo, mi hermano, mi hermana. Si usted está actuando de una manera acelerada, acepte el consejo si se ha equivocado. Deténgase, deténgase y diga, no, yo necesito todavía más preparación, más instrucción. Y cuando usted esté capacitado, el Señor considere que usted tiene la capacidad,
el Señor lo va a llamar como me llamó a mí y como ha llamado a los demás siervos de Dios que estamos haciendo este trabajo bajo el llamado y la preparación de Dios y con las características de un siervo de Dios, principalmente la humildad y la fidelidad, la santidad, la honestidad, la justicia, la obediencia. Pero aquel que le falta todo esto, está perdido. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer haber compartido con cada uno de ustedes esta palabra de esta noche. Bendiciones para todos. Dios me lo guarde. El Señor nos encuentre haciendo correctamente las cosas en este camino. Dios lo bendiga y que usted sea un siervo y una sierva del Señor que hace las cosas como Dios manda, no a medio. No sea un mediocre en lo que usted hace. No le eche la culpa a nadie de sus fracasos, de sus malas decisiones. No, acepte sus errores, pídale perdón a Dios, que así llegan las personas muy, muy alto si son humildes, como Pablo. La revelación no lo enfermó. Él se mantuvo humilde. Bendiciones.